el programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. De Braille Deportivo. Deportes, análisis y algo más. Amigos del De Braille Deportivo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en una emisión más de este espacio de análisis e información que lleva hasta ustedes todo, absolutamente todo el acontecer deportivo a nivel local, nacional e internacional. Es Carlos Cepeda quien les habla y quien a nombre de todo este equipo de producción les da la más cordial bienvenida, les agradece su presencia y los invita a que se queden con nosotros, ya que el día de hoy tenemos un programa especial en el que los invitados que estarán en la mesa del De Braille Deportivo nos platicarán un poco más acerca de lo que es el fútbol americano. Más adelante les estaremos comentando de quienes se tratan. Por lo pronto a mí me da mucho gusto saludarlos desde la finca de Adobe, este restaurant buffet que se ha vuelto el búnker de transmisiones del De Braille Deportivo y que así como a nosotros, a ustedes también los espera con los brazos abiertos para que puedan venir a degustar de un buffet exquisito, delicioso, de verdad que no se pueden perder. Recuerden que la finca está ubicada en la calle Juan Aldama, número 1330, en la colonia Los Cedros, aquí en Metepec, y que los espera con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que puedan degustar de todo lo que ofrecerán aquí los chefs en la finca de Adobe. Y dicho lo anterior, me da mucho gusto saludar a quien me estará acompañando en la conducción y riendas de este programa, mi querido amigo y hermano, mi compañero de armas, el licenciado Cristian Gómez. Lic, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlitos, muy buenas tardes y a todo el público que nos sintoniza a través de A Comunicación Estratégica, a través de su programa de Braille Deportivo. Obviamente, difundir el deporte local, la transformación del fútbol americano, después viene el flag football, obviamente el tocho bandera como se conoce aquí en México, así que tenemos más grandes invitados, deporte local obviamente. Síganos escribiendo obviamente para poder difundir estas entrevistas y las grandes hazañas que damos en todos los deportes, no solo fútbol. Ya saben que la selección mexicana, ya saben qué papel hizo en este Mundial de Qatar, lo seguiré diciendo hasta que me muera obviamente. Y bueno, pues bueno, tenemos ya invitados para hacerles la entrevista, mi querido Carlos. Así es, en el marco de estos programas especiales ya conmemorativos a un año de que inició el De Braille Deportivo, pues llevamos hasta ustedes pues conversaciones, charlas que tenemos con especialistas de disciplinas deportivas diversas, y el día de hoy en la mesa del De Braille Deportivo nos acompañan Hernán Fuentes, quien es receptor de los Linces, y Sebastián Alvider, quien es el coach de los Linces Toluca, a quienes damos muchísimas gracias por estar aquí en la mesa del De Braille, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación sobre todo, y que pudieran difundir estos acontecimientos, porque creo que hay muchas veces que no se le da la difusión necesaria e importante a los deportes. Sin duda, y ya lo dijo el licenciado Cristian, este espacio del De Braille Deportivo es para eso precisamente, y enhorabuena, Lick, porque bueno, a fin de cuentas, más estrellas jóvenes están sobresaliendo en esto que es el fútbol americano colegial en nuestro país, en nuestra ciudad, y qué mejor que abrirles el espacio aquí en De Braille Deportivo. Sí, completamente, porque ellos ganaron un torneo a nivel nacional. Toluca representa el tocho bandera, mi querido Carlos. Wow. Hay dos piezas importantes también en el tocho bandera, como Topacio Conde, que también una gran coach que bueno tuvo un segundo lugar allá en Israel, y qué decir hace 4 meses, ¿no?, que consiguieron la medalla de oro también en la selección mexicana de tocho bandera en Estados Unidos. Pero bueno, representantes también del Estado de México. Y bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta. Vamos con el coach. ¿Por qué el americano? Obviamente sabemos la adaptación del tocho bandera, pero cuéntanos por qué el americano, cómo surgió ese interés por practicar ese deporte. Bueno, yo como cualquier niño mexicano quería ser futbolista. Yo le voy al Cruz Azul, entonces quería... ¿Algún defecto tienen? No puede ser perfecto. Quería ser futbolista. Mi papá jugó contra una escuela del Cruz Azul que no le gustó la vibra, entonces él jugó fútbol americano en los Potros de la UAM. Me dijo, te voy a llevar un fin de semana. Estaban entrenando los primeros fines de semana de enero. Si te gusta, juegas. Si no, pues ya te busco otra escuela. Mi primer sábado que fui a los Potros Salvajes, me enamoré completamente del deporte. Entonces tenía 10 años. A partir de ahí, fútbol americano. Sí, otros deportes, porque también al yo ser hiperactivo cuando niño, siempre tenía que estar practicando algún deporte. Pero el fútbol americano fue lo que me atrapó, lo que me cautivó. Y pues bueno, ya después... tocho bandera, pero el fútbol americano fue
prácticamente desde la infancia, desde la cuna, mi papá me enseña el deporte y me enamoré completamente del americano. Y ahora con Hernán, ¿cómo empezó ese amor por el deporte, el americano? Y bueno, Tocho Bandera, a lo mejor practicó voleibol también por ahí. No sé, digo, que lo pueda decir, a ver. Pues más que nada empecé también igual queriendo el fútbol soccer, no sé, un deporte muy interesante. Los al América. No, primero le empecé a ir al Toluca, porque pues era realmente donde estoy. Te digo que casi no pueden todo ser el tiempo. perfectos. Obviamente. Pero como que vi que mucha gente dentro de aquí le iba al Toluca y simplemente por llevar la contraria le empecé a ir a un equipo que es los Rayos del Necaxa. Ok. Y se quedó de pasar de ser una broma a convertirse en algo más como real. Pero no me gustó mucho el ambiente de jugar fútbol soccer. Entonces me dediqué un poquito al karate, un par de años, hasta que muchos compañeros empezaron a meter al fútbol americano ahí en Fantasmas. Y dije, ¿por qué no darle una oportunidad? Y pues de ese ver llevamos, que serán como 8 años de jugar fútbol americano. Y me gustó, me enamoré del deporte. Y ahí, Sí, claro. ok, Claro. Carlitos. Bueno, hablamos de fútbol americano, Lick, con la cercanía que tiene nuestro país con los Estados Unidos, sin duda alguna hace que seamos también muy influenciados por el deporte del emparrillado, y esto pues, bueno, a fin de cuentas también me incluye porque yo también soy algo aficionado del fútbol americano, lo practiqué en algún momento, ya de repente la condición física no me dio, pero bueno, a fin de cuentas yo lo que quería preguntarles a los dos, ya decidirán quién contesta primero. Una pregunta que pues, tal vez la respuesta muchos la den por conocida, ¿no? Pero ¿quién mejor que ellos que practican esta disciplina para podernos decir qué es el fútbol americano? Bueno, ¿qué es el fútbol americano? Bueno, primero que tome la palabra yo. Sí, adelante. Primero que nada, o sea, sonando como más de diccionario, es un deporte adaptado al fútbol donde se implica más el contacto. Lo llaman un deporte de contacto, aunque realmente es de impacto, ¿no? Se busca prepararte física y mentalmente. Se dice que el fútbol americano es 10% físico y 90% mental, entonces va de la mano, es ser una disciplina, un deporte que va encaminado precisamente a la competencia, como todo deporte de competencia es reglamentado. Entonces busca formar personas, formar jugadores y con base en esa disciplina que te da el fútbol americano también hacer personas de bien. O sea, el fútbol americano, para los que no lo conozcan, se juega con un ovoide. Puede variar el tamaño dependiendo la edad y bueno, con ese ovoide en un emparrillado, como lo mencionas, de 100 yardas más 20 yardas por anotación, 53 yardas de ancho, y el objetivo es llevar el balón con tus manos mediante pase o carrera a las diagonales, que es la zona prometida, que es la anotación. La importancia de esta pregunta, Lick, muchachos, no es tanto por el hecho de que la gente no lo conozca. Yo lo dije hace rato, muchas personas, aunque sea de vista, conocemos el fútbol americano, pero más que nada por esta cuestión de los niños, que son los que comienzan, que son los que se empiezan a alimentar de esta curiosidad, ¿no? De saber qué es el fútbol americano, cómo se juega el fútbol americano, qué reglas tiene, y en ese sentido, Hernán, ¿qué nos puedes decir tú? Yamachi. Pues es un deporte muy bonito. Es un deporte que genera de alguna manera una familia, porque al estar todo el tiempo unidos y necesitar esa unión entre jugadores y coaches, es ese cariño que tienes, porque es prácticamente tu segunda familia. Te la pasas toda la semana entre 1 a 2 horas practicando con ellos, conviviendo con ellos, y su derivante pues obviamente los fines de semana para hacer los partidos, ¿no? Y generas un vínculo al final de cuentas, y salen juntos, salimos de fiesta juntos, convivimos juntos, y al final de cuentas creas un vínculo con esas personas que puede ser que muchas de aquellas no vuelvas a conocer o a ver, pero hay muchas otras que se vuelven un vínculo muy importante en tu vida y generas grandes amistades en ese aspecto. Creo que es la ventaja de empezar desde niño, esa unión. Creo que es sobre todo lo que expreso. Las bondades de practicar un equipo en conjunto, yo creo que eso también les deja mucho a ellos, como lo decía Hernán, en cuanto a familiaridad, en cuanto a esta posibilidad de hacer conexiones con las personas,
y vaya, también a ellos los fortalece, ¿no? En ese sentido. Sí, completamente, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Es el fútbol americano que inicia casi a finales de principios del siglo XX, obviamente, pero hubo una adaptación completamente aquí en México en los años 50 que empezaron un poquito con los 40, vamos a llamarlo un poco más, de donde empezó a tomar bastante auge. Pero bueno, en ese sentido, la preparación, eres muy joven, un head coach que tiene 26 años, la verdad, ya la trayectoria la tienes, la experiencia la tienes, pero ahora el dirigir a los Linces de Toluca, obviamente, antes de mencionar lo que hicieron esta hazaña allá, ahí en Lomas Verdes, ¿cómo fue esa preparación primero para conocer a Linces, para que ellos te conozcan a ti, y obviamente ya la formación y lo que es ya el entrenamiento y después los partidos? Bueno, yo estudié Cultura Física y Deporte, precisamente en la UAM, en mi alma mater. Entonces de ahí estuve coachando en Potros, busqué otras opciones, salir de mi zona de confort. Claro. Y se me abre la oportunidad de coachar a VM, primero en Tocho Bandera. Se acercó conmigo el coach de Tocho, que es Baltasar González. Okay. Él se acerca conmigo, saludos, se acerca conmigo. Después tengo contacto con el director deportivo, que es el coach Héctor Miranda. Y llego yo a VM a coachar Tocho a las chicas de Tocho Bandera. Y después se me abre la oportunidad para coachar precisamente a los chavos de juvenil y los de intermedia. Entonces doy el brinco de categoría. Y ya coachar americano es algo que yo ya había hecho por varios años en los Potros. Entonces es algo que me gusta mucho, lo disfruto precisamente por el deporte, que es lo que significa para mí. Entonces yo llego como coach de quarterbacks, al final me especializo en los corredores, mi primera temporada en los corredores en ambas categorías, y actualmente la temporada que pasó, que fue de otoño con el juvenil, mi segunda temporada con los Linces, me dan el coach Santana, que él es el HC de americano. Ajá, yo lo fui okay. El head coach en Tocho. Órale. El coach Santana, Fernando Becerril, es el head coach de la categoría. Me da la oportunidad de ser el preparador físico. Entonces yo me encargo de hacer toda la preparación para los chicos, me presento el macrociclo, me lo aprueba el head coach y empezamos a trabajar. Me da como esa confianza para yo hacer, transportar lo que sé con ellos, no solo como entrenador, sino como preparador físico. Es la primera vez que me destinaron a hacer ese trabajo. Creo que lo hice bien, no hubo lesionados en el trabajo físico, y al contrario, creo que yo en lo personal vi bastante mejora en los chavos que eran muy flacos, pues ya no se ven tan flacos, ¿no? Tampoco son los más fuertes, pero que ya nos no. trabajen, mi buen Carlos. Sí, y pues esa fue la labor que a mí me toca. Perfecto, la importancia es la preparación física, ¿no? En este sentido. Ahora, Hernán, la preparación que te da tu coach previo a esta competencia, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo llegas a Linces, cómo es que te adaptaste obviamente a este equipo. Digo, te conozco ya unos meses atrás, pero bueno. Bueno, pues mi carrera como en Linces Toluca como tal empezó en el 2000, por allá 2019, que subía de infantiles a convertirme en una categoría juvenil. Empecé con muchos compañeros completamente distintos, mucho más grandes que yo, entre 3 años más o menos, mayores que yo. Obviamente no tuve la oportunidad de jugar mucho tiempo por la experiencia, debido a la experiencia, y de hecho muchos de esos compañeros ahorita están en escuelas importantes, desde la Outlap hasta Linces Lomas Verdes, y de ahí pues estuve avanzando en mi proceso dentro de juvenil, pero se detuvo debido a la pandemia. Entonces, cruzando la pandemia, tuvimos otra temporada, subí de peso, y entonces me pasaron de ser pasé de pesar como 60 kilos a 75 kilos en un año, y lo que me derivó a cambiarme de posición. Pasé de ser un receptor abierto a un receptor cerrado. No me fue tan mal, pero no tenía la capacidad física, y me parece que fue en enero que llegó el coach. Empezamos a trabajar más, y fue un desgaste muy fuerte de físico, pero no en el mal sentido, sino que fue el trabajo necesario para el cuerpo, y pasé de pesar los 75 a los 65 kilos que peso actualmente, pero ya sería más en el sentido de fuerza. Pues durante la temporada sí se sintió el esfuerzo físico, sí se sentía muy agotado. El llegar a mi casa era
desgastante porque entre la escuela y obviamente el americano pues, es un esfuerzo muy fuerte, pero creo que valió la pena todo a pesar de no conseguir en el equipado el campeonato. En el Tocho Bandera que tuvimos la competencia, se sentía mucho la diferencia de físicos entre mis compañeros y los otros equipos. Se notaba el que estuvimos trabajando bastante tiempo. Se trataban de muchos meses de trabajo entre gimnasio y cardio, y pues, sí se sintió la diferencia de físico. Veías a los otros jugadores cansados, agotados, y nosotros la verdad es que a pesar de que teníamos el desgaste físico, no se sentía tan grande como parecía. Y fue ese como el proceso entre llegada al Linces y el de la convivencia de equipado y Tocho Bandera. O sea, son 3 años de trayectoria que empezas con Linces, y ahora sí se sentían tan ligeros, mi hermano, que eso es la parte importante, ¿no? Dentro de un deporte. Y luego se ve, ¿no? La preparación. ¿Quién es el que no prepara bien en la parte física? Lo hablamos con la parte mental, que apenas tuvimos al psicólogo de Potros también, sí. Pero bueno, ahí están las condiciones, ¿no? Que esto también es un conjunto donde también se tiene que preparar mucho en el deporte. Sin duda alguna, y hace rato que mencionaban, a mí me surgió una duda, y vaya, indudablemente, pues verlo desde el campo como jugador, totalmente, verlo desde el campo como head coach es completamente distinto. En ese aspecto, además de lo físico, ¿qué es lo más complicado que vive un jugador de americano? Yo creo que la parte más complicada es la cuestión de disciplina, principalmente en categorías juveniles que ya son un poco más independientes de los papás. Llega ese intervalo de que eres un poco más, tienes más libertad en tus traslados de la casa a la escuela, de la escuela al entrenamiento, y esa libertad se convierte un poco en libertinaje, porque tienen mucha libertad, tienen tiempo libre, entonces cuesta mucho, te lo digo como entrenador, cuesta mucho la parte de la disciplina, de que tienen tanto tiempo libre, de que ya se creen adultos jóvenes, en que ya pueden hacer lo que quieran. Entonces no voy a mencionar como tal qué es lo que hacen, pero sí pecan mucho de esa libertad y el asunto de la disciplina, o que tienen una buena temporada buena y empiezan a perder los pies del suelo. Yo creo que es la parte más difícil. Y en tu caso, Hernán, ¿cuál fue lo más complicado que llegaste a vivir en este proceso de crecimiento como jugador? Como jugador vi mucho mismo patrón de estrella en muchos jugadores, no solo en Linces, sino en muchos equipos. He notado ese auge de no me dejo coachar porque yo ya sé, y he tenido compañeros, incluso amigos, que se han sentido fuera de sí, en lugar de estar en el piso muy arriba, y es difícil decirle, oye, vamos a entrenar, es mejor para ti que avances como jugador, y les cuesta trabajo seguir ese patrón porque sienten que son libres de hacer lo que quieran por la importancia que tienen en un equipo. No me puedo referir a ningún equipo como tal, pero sí pasa mucho este problema de actitudes. Pero fuera de ahí, yo creo que se puede llegar a manejar si es que se da la disposición del jugador y del equipo. ¿Y cómo lidias con eso como head coach? Eso, ¿no? Bueno, en primera, como somos hablando de VM, somos un equipo que no tenemos un semillero como tal, no tenemos infantiles, entonces recibimos a la gente que viene de afuera, ¿no? Hernán viene de Fantasmas, tenemos chicos que jugaron en Potros, los mismos Lobos Toluca, entonces sí es un poco difícil porque al no tener una batería tan amplia de jugadores, tienes que aceptar a los que haya y ellos los tienes que pulir y adecuar. Si hay, como lo llamamos a veces, algunos chavos que no jalan parejo para todos, primero tenemos que llamar la atención en tema disciplinario, y que todo el mundo lo vea. Sí, podrá ser un poco feo, ¿no? Es que lo está exhibiendo, pero es que si nosotros como entrenadores permitimos que un niño pierda el suelo, claro, o que nos mangonega a su gusto, y eso va a hacer que los demás chavos lo vean y sean lo mismo. Y se sientan con la libertad. Claro. Sí, totalmente. Y ahora, la edad también tiene que ver este reto, ¿no? Sí. Porque digo, tienes 26 años, ya tengo 36, pero digo casi 36, pero los chavos casi son de tu edad, al final de cuentas, ¿no? Sí, es muy complicado. De hecho, cuando llego, saludos Bicho, porque llego yo con Bicho, que es mi quarterback ahorita. Okay. Él no me conocía y llego yo al equipo
y me tutean. Así, ¿y tú cómo te llamas? Sí. Sí, entonces sí tengo un poco ese problema de que justamente como me veo joven, incluso varios creen que todavía sigo jugando, me han llegado a confundir hasta con los mismos jugadores. Entonces tengo que marcar una línea y ser un poco más frío. O sea, sí me llego a llevar bien con ellos. Por ejemplo, en el Interlinces salí a cenar con ellos, pero marco mi línea de que, o sea, sí, la disciplina. Qué bueno que me tengas la confianza para acercarte conmigo, para preguntarme, pero sigo siendo tu entrenador. Claro. Y esa línea siempre me gusta marcarla. Incluso después he coachado chavos que después han jugado conmigo en tocho, incluso americano, que al principio me llamaban coaches y es como, entonces que ahora ya no eres mi coach, entonces cómo te llamo, pero sí trato de marcar esa línea y incluso algunos me pueden considerar hasta un poco enojón porque les llamo la atención, ¿no? De que les pongo un alto. Sí, es totalmente, ¿no? Mencionaste algo muy importante también, el semillero. En VM a lo mejor no lo tendrían, ¿no? En UAM, por ejemplo, ¿no? Desde los campos ahí donde entrenan en San Buena, ahí en la unidad deportiva de Adolfo López Mateos y todo, ¿no? Pero es tan importante también crear un semillero para que, bueno, se formen poco a poco y, bueno, rescaten. Y a lo mejor, híjole, pues yo jalo de acá uno, jalo de acá otro, porque así fue. Más para el torneo que tuvieron hace 3 semanas. Pero bueno, la disciplina es importante, pero hay que marcar límites, mi hermano. Y eso a veces es muy difícil. Digo, yo te digo como maestro también. Claro. Pero ahora imagínate como coach, híjole, es un poco distinto. Llevar la batuta, la batuta en algún equipo, en algún salón, en la misma orquesta. Llevar la batuta siempre es complicado porque el tener, yo creo que la responsabilidad de liderato, ¿no? De poder decir qué se hace, cuándo, cómo y dónde, sin duda alguna, pues sí, marca referencia en ese aspecto. Y pues bueno, aplaudir la actitud en este caso de Sebastián, porque pues no cualquiera, ¿no? Puede hacer ese tipo de cosas, al menos a su edad, de repente los chavos empiezan a confundirse. Qué bueno, en ese sentido me da muchísimo gusto. Felicidades, Sebastián. Y pues bueno, ahora yo quiero hacerle una pregunta a Hernán. Es un poco táctico lo que le voy a preguntar. Hace rato mencionó que él pues estuvo siendo receptor abierto y luego cerrado. ¿Qué hace un receptor? Ok, básicamente, muy a grandes rasgos, lo que hace un receptor es le marcan o una trayectoria o un bloqueo específico para poder generar la jugada. Ejemplo, si una jugada va a ser una carrera, lo que llamamos una carrera, un receptor normalmente tiene que bloquear a el contrincante que tiene adentro o enfrente suyo. Obviamente depende de en qué posición estás, si estás de interno o si estás de externo, porque los receptores se dividen entre externo e interno. Enfocado más al externo, normalmente bloqueamos al contrincante que le llamamos un corner, para que se derive la jugada. Si estamos de internos, varía mucho, porque puede variar entre ser un linebacker, que es como es un jugador entre un corner y un liniero defensivo, que se supone que es fuerte, pero también al mismo tiempo veloz. O podríamos bloquear a lo que derivamos como un safety, que es un jugador normalmente rápido, pero con una buena lectura de campo, dependiendo obviamente de eso. Y si a lo que llevamos una jugada de tipo pase, haríamos una trayectoria de pase. Esa trayectoria la haríamos en base a, obviamente, un entrenamiento previo de cortes, de movimientos, y con base a eso, de alguna manera desmarcarte y tener la posición del balón al momento de lanzarlo, a agarrar el ovoide de manera adecuada y preferiblemente con los 2 pies dentro del campo, que es normalmente la regla que se ocupa. Claro, digo, yo lo pregunto, Lick, porque a fin de cuentas, en mi caso, yo soy fan del fútbol americano, voy a los Broncos de Denver y estoy muy triste, pero a fin de cuentas también me hace falta, también quisiera yo aprender un poco más respecto a lo técnico, a lo táctico, cómo es que ellos desde el campo de juego lo ven, y pues no dejar de aplaudirle que esta posibilidad de que poco a poco los equipos de las universidades en nuestra ciudad pues se van abriendo paso. Sí, completamente. Y mira, ya manejando lo que es el tocho bandera, mi querido Carlitos Cepeda, hay muchos referentes en la selección mexicana también de flag ball, lo vimos con la selección mexicana también femenil, pero vamos ahora con esta parte de la competencia, previo a la competencia que tuvieron en este torneo Interlinces a nivel nacional, que se llevaron el estatuto, se lo llevaron invictos, pero recordamos un poquito esto del flag ball o el tocho bandera. Desde los años 40
en Estados Unidos con una base, lo practicaron mucho los militares, pero fíjense, por condiciones económicas no pudieron comprar el equipo o la indumentaria, así surgió esa historia. Okay. Y imagínate, 13,000 pesos cuesta una indumentaria más o menos de americano, creo que hasta más, imagino, sí. Y así fue donde como surgió. Aquí, aterrizamos ahora al flagpole, en Linces. Hubo un torneo interlinces, a mí me mandaron esa convocatoria también para que Hernán yo lo salvara. Pero en ese sentido, igual te lo pregunto, coach, ¿cómo empezó esa hazaña previa, obviamente? ¿Cómo fue esa preparación? Porque lo dijiste ahorita, prácticamente con la edad, meter a veces límites, pues disciplinarlos en ese sentido, pero previo a este interlince a nivel nacional que se celebró allá en Lomas Verdes, ¿cómo fue esa preparación? Y ahorita vamos con los marcadores y todo. Pues bueno, nosotros eran 2 categorías. La categoría de bachillerato, que es donde está Hernán, porque aunque ya está en licenciatura, todavía por su edad podía entrar en esa categoría. Está joven. Exacto, la de bachillerato. Y la categoría de licenciatura, okay, ya más grandes. Que eso nos facilita a nosotros, porque por lo mismo que tenemos las 2 categorías, que es juvenil, okay, prepa, intermedia y licenciatura. Okay. Entonces ya al tener marcados ahí, ya tenemos la batería de jugadores. ¿Qué se nos facilitó para bachillerato? Que estábamos en temporada. Cuando sale la convocatoria, cuando a mí el coach Héctor me dice, oye, quiero que coaches al varonil en ambas categorías, entonces nada más era identificar qué jugadores de americano, de juvenil, estudiaban en la prepa y en UVM. ¿Por qué? Porque de ahí los agarrábamos. Lo mismo de licenciatura, era más fácil. La ventaja que ellos tenían es que como ya estamos en temporada, en fase competitiva, entonces la semana que era interlinces era la semana que nosotros, si hubiera pasado, nos estaríamos preparando para jugar una final. O sea, el mismo fin de semana que hubiéramos jugado interlinces la final, hubiéramos jugado la final de equipado. Desgraciadamente no se dio así, pero bueno, llegamos con esa ventaja sobre las demás preparatorias, de que es un grupo de niños que en primera han estado jugando juntos, se conoce, los quarterbacks se conocen, cómo mueve Hernán, cómo se mueven los demás receptores, la defensiva, ya todos se conocen, no es agarrar un equipo de cero de que tú juegas tocho, vas en la prepa 20, tú. Sí, o sea, ya el equipo ya estaba, nada más son algunos de los que estudiaban dentro de la prepa, entonces ya no tenía que hacer una preparación física, porque ya ellos ya la venían trabajando de meses atrás debido al americano. Entonces cuando los tomo a ellos y nos empezamos a entrenar una hora antes del entreno de equipado, solo vemos técnico-tácticos, estas jugadas, estas rutas, quién va a estar de qué posición, es lo único que vimos. O sea, fue muy sencillo el hecho de que ellos ya venían jugando juntos en juvenil, para juntarlos y traspolar lo que ya hacíamos en juvenil a lo que era el interlince 68. Y fíjate, Hernán, ¿ha de tener 19 años? ¿No? 18 años, estás joven. Él licenciado en está estudiando la licenciatura en comunicación digital. Órale. Entonces pasa prepa, para reforzar obviamente por la categoría, tengo entendido. Entonces en ese sentido, en tu caso, Hernán, la adaptación para los equipos en este sentido de bachillerato es difícil. Si te amalgamaste bien con el equipo, obviamente, para ya disputar ese torneo que ahorita lo vamos a mencionar ya más adelante. Pues realmente fue muy sencillo, como llevo jugando varios meses, desde diciembre, con muchos de estos jugadores en la categoría juvenil, pues fue muy fácil adaptarme al entorno, ya que también derivado a mucho tiempo también llegué como medio a practicar tocho bandera en los finales de temporada de americano equipado. Fue como más fácil acostumbrarme. Obviamente pues ya no tengo tanta práctica como lo tenía antes, pero muchos de mis compañeros pues juegan tocho bandera de manera independiente, y creo que la verdad la comunicación que teníamos entre la mayoría era bastante buena. Éramos, pues, de alguna forma fuimos bastante unidos en este sentido, y fue pues muy fácil. Fue prácticamente como regresar a la casa de tus padres, ya que te habías ido a vivir a otro lado. Okay. Pues te acostumbras fácil, porque es un ambiente que conoces y que manejas de buena manera. Exactamente. Y ahora vamos a difundir ya el logro, mi querido Carlos. Lo dijo Hernán en inicio de la entrevista, inclusive antes, previo a conseguir esta charla informativa. Pues Linces Toluca, pues se le conoce como un gran semillero, sobre todo en estos torneos. El conseguir hace 3 semanas un campeonato a nivel nacional, no es fácil. Sí, claro.
no es fácil, ¿no? Entonces, adelante, Carlitos. Claro, mira, ya lo dijo usted, Lick, no es fácil, plausible, sin duda alguna, por donde se le vea. Más allá de las posibles carencias que se puedan tener, ¿no? A nivel colegial, el hecho de que ellos con su preparación, con la forma de llevar a cabo, ¿no? Todo ese tipo de juego, la mentalidad, sin duda alguna, que se hayan traído este triunfo, pues habla bien, primero de la camaradería que tienen ellos como equipo, Totalmente. ¿no? Segundo, de cómo está consolidado Linces, ¿no? Y tercero, que vaya en sentido estricto, entonces la VM les está aportando, ¿no? Al menos lo básico para que puedan llevar a cabo este tipo de actividades y que puedan traerse ese torneo. En este sentido, Sebastián, ¿qué se siente haber traído este triunfo acá a la ciudad de Toluca? Bueno, te voy a confesar que estaba muy nervioso. Era la primera vez que me tocaba, primero, ser cabeza de un equipo. Siempre me ha tocado ser un coach de apoyo, un auxiliar. Entonces tenía un poco más responsabilidad, aunque ya coacheo también en otras ligas Tocho Bandera, sí era más responsabilidad, porque era prácticamente yo el encargado, yo la cabeza de todos estos chavos. Entonces, toda la semana previo al Interlinces, incluso el día que se van a la inauguración, que nosotros pues, no fuimos porque pues, todavía teníamos el asunto de la juvenil, estaba muy, muy nervioso. La verdad es que qué tal si no me salen las cosas, qué tal si esto, claro. Y por lo mismo de que soy hiperactivo y un poco ansioso, empiezo a pensar. Entonces, ajá, exacto, correcto. Entonces me siento, incluso un día antes del Interlinces, me siento en mi cama, respiro y digo, bueno, a final de cuentas estoy preparado porque estudié. Conozco el tocho porque llevo años jugándolo, conozco el americano porque también lo mismo, entonces yo creo que pues, va a salir bien. Y entonces ya llegamos al Interlince, nuestro primer partido me parece que fue a las 9 de la mañana, y llegamos todos enchufados, los chavos relajados en su mood, o sea, ellos no tenían tanta presión, ellos iban a llegar a divertirse, ¿no? Ajá. Entonces yo sí era como, bueno, respirar y por un momento olvidé todo eso, o sea, llegué siempre a los escenarios de Tocho Bandera, ver los campos, ver tanta gente jugando, puestos de comida, siempre me ha llamado mucho la atención, me gusta demasiado esa vibra. Entonces llegué y se me olvidó por completo que estaba nervioso. Entonces dije, lo disfruté, me divertí, sacando las jugadas con los chavos, ajustando la defensiva, y se dieron las cosas. Ya está acabando el Interlinces, mi hermana, que es, saludos Bere, que es alguien a quien yo le había compartido que estaba nervioso, que acaba el Interlinces y me dice, te lo dije, porque nos llevamos oro con bachillerato y segundo lugar en licenciatura. Entonces algo hice bien, obviamente no todo yo, no me lo atribuyo solo yo, porque los que juegan son ellos, pero algo debí de haber hecho bien para llegar a esas instancias, pese a que estaba muy nervioso, entonces nos fue bien. La importancia de repente de poder sobrellevar esta cuestión de los nervios, porque se vive, como lo acaba de decir Sebastián, se vive de una manera estando en el campo de juego, donde obvio, quieras o no, pues vaya, entre el estrés, el correr, ir y venir, gritar, ¿no? Además, pues se va sobrellevando, pero desde el banquillo, vaya, desde la zona de entrenamiento, pues sí, es completamente distinto. En tu caso, Hernán, ¿cómo lo viviste? Pues fue una experiencia muy agradable. ¿Sí? Es de esas experiencias que quisieras volver a repetirla, y es el pensar, el recordar toda la emoción de esos momentos, es como que me llena como de alegría y de emoción. Ajá. El llegar a los campos, y de igual manera como con Coach Sebastián es como de wow, es que todos están preparados, todos se ven listos para jugar y todo, pero ya que estás ahí adentro, a pesar de estar al inicio nervioso, como que poco a poco, cuando te van saliendo las cosas, te empiezas a sentir bien, te calmas, dices, si ya puedo con esto, ¿por qué no puedo con más? Ajá. Entonces obviamente vas esforzándote, vas divirtiéndote, vas festejando anotaciones, que tu compañero ya interceptó, que tu otro compañero ya volvió a anotar. Es una experiencia muy agradable, y también el convivir con mis compañeros, que pues, con muchos no tuve la oportunidad de convivir en el equipado, fue una experiencia bastante agradable, y conocer un poquito más a fondo a muchos de mis compañeros es muy una experiencia muy gratificante. Me imagino, y la importancia de una cosa es la habilidad que pueda tener cierto deportista,
y a la par, ¿no? De esta parte humana en donde puede ser tal vez el mejor, puede ser muy bueno en lo que hace, puede haber logrado muy buenos números, pero no deja de estar de lado esta cuestión de nerviosismo, esta cuestión de llegué aquí, estoy aquí, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y vaya, los muchachos demuestran que pese a eso siempre se tienen fuerzas para salir adelante. Sí, sacar un resultado de un segundo lugar en licenciatura y en bachillerato el primer lugar, digo, la verdad son números que te van a avalar ya como experiencia como entrenador, como jugador obviamente. Digo, aquí está la indumentaria, si le quieres mostrar ahí a la cámara. Y la verdad, digo, eso es algo muy importante. Ahora, además, casi ya tenemos, estamos a punto de casi ya irnos, pero recordar es vivir. Los marcadores, cómo fueron los partidos, contra quién se enfrentaron, cómo fue la final. Y digo, pueden contestar los dos, sin problema, porque ahí está la guía ya. Sí. Y querido están Carlitos, como nosotros, digo. totalmente. Digo, Están aquí como tengo mis apuntes, pero digo, es bueno recordar, es vivir, porque al final de cuentas el flagball, para amables amigos de en Valle Deportivo, ya va a decir al filo de la butaca, Javier, perdona. Saludos, padrino. Saludos, padrino. Pero el rescatar el Tocho Bandera en Toluca es muy difícil porque por lo regular es futbolero en esta parte, ¿no? Es tan futbolero, me refiero al fútbol soccer, pero digo, para tener este tipo de cuestiones, por eso le dije a Hernán, vete, vámonos de una vez para poderlo difundir. Y si está, ahí está, ¿sí? Adelante. Échale, hijo. Venga, puede ser cualquiera, esos que ahora sí sáltense. Bueno, abrimos contra Roma. Ajá. Y el primer resultado fue 55-0. Ahí está. Wow. El segundo fue contra Coyoacán. Ese se nos complicó, porque yo creo que llegamos a ese partido, y digo llegamos porque yo también estaba un poco relajado de haber dado cátedra en el primer juego de 55-0. Llegamos un poco relajados y al medio tiempo íbamos perdiendo 8-6. 8-6, al final ganamos ese partido 30-38. Wow. Sí, a la segunda mitad ya. Wow. ¿Quién menciona el tercero? No. Contra... Es el Roma y El segundo fue Coyoacán, el Ajá. tercero fue contra Lago de Guadalupe. Ajá. Ese partido, no recuerdo exactamente cuánto quedamos, pero más o menos unos 40-0, algo así. Wow. Vaya. Sí, y eso nos hace calificar como primero de grupo. Uh-huh. No tenemos que jugar repechaje y esperamos nada más resultados. Bueno, por los cruces nos toca de nuevo en semifinal jugar contra Coyoacán, que quedamos como 32-14. Vaya, y estuvo más reñido. Sí, un poquito más. De hecho empezó igual cerradón y al final nos empezamos a separar. Y la final la jugamos contra Chihuahua y quedamos 42-16. Vaya. Wow. Ahí está. Sí, digo, esos son marcadores que se rescata precisamente, Sí, digo, claro. porque, vuelvo a repetir, el Tocho Bandera en Toluca es muy poquito reconocido. Digo, tenemos a Topacio Conde, que está ahí también en la selección mexicana, pero en Toluca, por lo regular, pues es un deporte que siempre es el fútbol y que no sé qué, ¿no? O la natación también, ¿no? Pero esas son las condiciones. Hernán, de esos marcadores, ¿cuál es el partido que dices, me quedo con este? No sé. O aparte la final, Yo creería que el partido de Coyoacán, no por la desventaja, sino porque fue un partido muy que nos abrió los ojos de decir, no te confíes, no des por sentadas las cosas. El equipo no venía mal, le faltaba obviamente la experiencia que muchos tenemos a nosotros, y se entiende, claro, porque el campus me parece que no tiene un equipo de fútbol americano equipado. Entonces esa experiencia que teníamos nosotros nos dio la ventaja, y a pesar de que iniciamos perdiendo, creo que fue un poco emocionante el sentir cómo pudimos pasar de jugar una primera mitad muy mala, obviamente por esta confianza que teníamos los jugadores, más nosotros que el coach obviamente, y pasar de eso a la segunda mitad, el concentrarnos, el sentirnos, pues sí podemos, el marcador no refleja nada, sino cómo es que jugamos. Claro. Y pues yo creo que al final nos pudimos acoplar bien a la situación, y me quedaré con ese partido por el hecho de bajarnos de las nubes. Siento que eso es muy importante aprenderlo. Totalmente, ahí está. Sin duda alguna, y ya prácticamente para cerrar, Rick, porque bueno, el tiempo ha hecho lo suyo, yo quisiera hacerles dos preguntas, las mismas dos preguntas a cada uno. En primera,
Sé que militan para los Linces de Toluca, pero vaya, a fin de cuentas entiendo que al tener un gusto por el americano tienen un equipo de la NFL. En este caso, Hernán, ¿a qué equipo de la NFL le vas? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué le dirías a los niños, a los pequeños que quieren jugar americano, que quieren aprender a jugar americano y que pues bueno, en sentido estricto tienen pues vaya la trayectoria enfrente para poder hacerlo? Primeramente le voy a los Commanders, a los Washington Commanders, previamente los Washington Redskins. Un equipo no muy reconocido ni muy solicitado, pero fue gracias a mi papá que conocí el equipo, porque pues, él le iba por allá de los años 80s, 90s, que era su auge. Sí, claro. Y por parte de los niños que quieren jugar o están pensando en jugar, que se arriesguen a intentarlo, que le hagan una probadita al americano. De verdad es una experiencia de la que no te vas a arrepentir. Obviamente las situaciones te pueden alejar un poquito del americano, desde malas experiencias entre cualquier tipo de gente que te puedas encontrar, pero al final de cuentas es un deporte muy bonito, es un deporte de unión, es un deporte en el que conoces muchos amigos y es de verdad muy... sin palabras me quedo al mencionar este tipo de cosas. Creo que el único consejo es diviértete si es que lo quisieses empezar. Ese es mi consejo. Perfecto. ¿Sebastián? Bueno, yo le voy a los Steelers, por Troy Polamalu. Igual que el maestro Jorge también, es Pittsburgh. Yo por Troy Polamalu, que por él empecé a jugar fútbol americano. Okay. Y bueno, ¿qué le diría a los jóvenes? Primero, que practiquen cualquier deporte, cualquiera, mientras hagan un ejercicio y no se la pasen todo el tiempo dentro de casa. Jugando, porque ya ves que últimamente están con los celulares, los videojuegos, y pues bueno, eso también interfiere en este tipo de cosas. Y ahora, pero si quieren practicar uno específico, el fútbol americano es la opción. Ya si quieres el tocho bandera, pero yo creo que no hay deporte que te deje mejor sabor de boca como el fútbol americano. Porque como lo platica Hernán, por las personas que te deja, por las experiencias, no solo a ti como persona, como jugador, sino a toda la familia que le engloba, que tus padres te vayan a apoyar a los partidos, que estén gritando, tus hermanos, hermanas que también te estén apoyando, que lleven tus jerseys para apoyarte. Todas las vivencias que te deja, todas las personas que te da a conocer, y en segundo por lo formativo que es, por la disciplina. Yo estoy muy contento ya que mi primer entrenador, ahorita estoy coachando con él en el UVM, el coach Howie. Entonces yo lo veo a él y estoy muy agradecido por tantas cosas que me ha enseñado, y así hay muchos coaches que me han coachado, que me coacharon, a lo largo de mi trayectoria como jugador. Los veo en la calle y les estoy agradecido porque algo les absorbí, algo de disciplina, algo que me enseñaron del americano, que lo puedo traspolar a mi día a día. Y yo estoy seguro que si no fuera por el fútbol americano no sería la persona que soy ahora. No solo porque me encanta, amo coachar o para enseñar a la gente, sino por todo lo que me dejó, toda la disciplina, respetar a las autoridades, respetar a mis mayores, respetar a las personas con las que me enfrento. O sea, todo lo que me deja el grato sabor de boca de las personas, de la disciplina, todo lo que te deja el fútbol americano es algo hermoso. Son vivencias completamente indescriptibles, que no lo veo en otro deporte. No solo a tu preparación física, que tienes que prepararte todos tus músculos, no solo los que pueden ver, sino tu cerebro. Yo lo recomendaría a cualquier persona que se quiera meter a su hijo a jugar algún deporte, fútbol americano. Y qué mejor, Lick, que sirva el de Braille Deportivo como espacio para poder escuchar a estas futuras estrellas del fútbol americano. Completamente, eso es lo que queremos nosotros como medio en la comunicación estratégica, difundir el deporte local, porque da mucho más. ¿En dónde? En el Estado de México, en todas las disciplinas, las 55 disciplinas de los Juegos Olímpicos, obviamente, y qué decir también, tanto del tocho bandera, que apenas también se incluyó en los Juegos Olímpicos, y obviamente el fútbol americano en este caso. Así que, la verdad, agradecemos mucho, coach Hernán. Siempre te veo, pero ahí estamos contigo. Pero la verdad, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. No, sin duda, con mucho gusto, y reiterarles, el momento que quieran otra entrevista y demás, saben que este es su casa y cuenta con el espacio. Gracias. ¿Sale? Y pues bueno, es así como llegamos al final de el de Braille Deportivo League. Muchísimas gracias por una emisión más. Carlitos, como siempre, es un placer. Le vas a la América, pero bueno, ni modo. Hombre, nos vamos a enfrentar en la jornada número 2. Alguien tiene que llevar el rumbo bueno, League. Completamente, y agradecemos al público que nos sintonizó a través de Comunicación Estratégica, aquí en su programa de Braille Deportivo, deportes, análisis y algo más. Así que muchas gracias por todo. En la producción, Jorge Rizabalaga, como siempre, y Carlitos, pues, te damos el micrófono para que despides. También agradecer a el restaurante Buffet,
Finca de Adobe, que nos abrió las puertas para esta transmisión especial. Recuerden que la Finca de Adobe se encuentra ubicada en la calle Juan Aldama, número 1330, en la colonia Los Cedros, aquí en Metepec, y que de 8 a 6 de la tarde están pues para recibirlos con los brazos abiertos, que puedan disfrutar de excelentes platillos que preparará aquí el chef. Por mi parte, yo estuve muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Cepeda y los espero en una emisión más de esto que es el Debraye Deportivo. La próxima semana, el lunes, en punto de las 5 de la tarde, tendremos una emisión más para seguir hablando de esto que nos gusta, que nos encanta, que son los deportes. A nombre de toda esta producción les doy las gracias y los espero la próxima semana. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. El programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. Debraye Deportivo. Deportes, análisis y algo más.